de Lorca, cuando realmente Alberti tuvo muy poca oportunidad de recibir influencias de Lorca, porque Alberti tuvo una vida que salvó su vida, porque tuvo que salir a vivir al extranjero, en un exilio que duró más de 30 años. Sin embargo, el paralelismo es interesante porque se ve de qué manera hay una especie de ambiente popularista en la poesía de García Lorca y en la poesía de Rafael Alberti. Omar, si nos centramos un poco en la época, es más lógico que los escritores, en general todos los escritores que eran contemporáneos de la generación del 27, tuvieran más influencia de sus mayores, es decir, de la gente de la generación del 98. De hecho, para Lorca tenía algunos referentes, Machado, había unos cuantos, y eso pasó lo mismo con... o sea, te puede influenciar un poco la obra de la gente que está escribiendo contigo, pero en círculos cerrados, quizá un poco modismo, pero inevitablemente, eso lo hemos hablado muchas veces, uno escribe lo que ha leído, entonces uno tiene influencia de lo que más ha leído, y en este caso yo creo que tenía muy cerca, aunque Góngora también le influye mucho a Lorca, pero la generación inmediata era la del 98, entonces era más posible que tanto Alberti como Lorca y todo lo de la generación tuvieran influencia del 98 casi más que la de ellos mismos, que como estaba consolidada la obra. Quizás el fuerte, ¿no? Porque la generación del 98 fue muy diversa, ¿no? Pero, no sé yo, la identificación con el paisaje de España de la generación del 98 fue definitoria. Y en el caso de Alberti y en el caso de Lorca, si nosotros leemos La Arboleda Perdida de Alberti, vemos que hay un enfoque directo a esa nostalgia de esos paisajes de España, y si vemos muchas de las conferencias de García Lorca, también vemos esa nostalgia por los paisajes de España. Con un matiz, a Alberti le influye más el mar, la mar, como dice él poéticamente. Porque nació en Cádiz, es gaditano. Exactamente, pero fíjate, lo de la generación del 98 le influye más las tierras de Castilla en general. Y sin embargo a Lorca un poco más Andalucía, que es de donde... Sí, claro, que es normal. Señores, no dejen también de señalar la amistad que tuvo García Lorca con el premio Nobel de 1956, Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, que eso, o sea, es una influencia bastante grande, que Jiménez, que viene de la generación del 98, influye a un Lorca que de apenas 21 años de edad, cuando Lorca era un jovencito y estaba empezando a escribir. Cuyo ambiente de Juan Ramón era Moguer, Huelva, sí. Pero siempre hubo esa preocupación. Sí, podemos ubicar hasta cierto punto a Juan Ramón Jiménez en la generación del 98, era más viejo que la del 27, pero no estuvo dentro de la generación, era un tipo de escritor diferente, una especie de renegado, pero tuvo su preocupación por los campos de Huelva, por Moguer. Fíjense en la residencia de estudiantes de Madrid, la gente que se juntó allí. Yo no sé si fue casualidad, no había muchas residencias, pero se juntó gente importantísima del arte, porque siempre se ha hablado de un trío que eran Lorca, que tiró para la literatura, de Luis Buñuel, que tiró para el cine. Y de Salvador Dalí, que tiró para la pintura. Pero fíjense que más tarde, aunque Lorca está tocado por el surrealismo, no termina de desarrollarlo. Sin embargo, Luis Buñuel es surrealista puro en el cine, y que vamos a decir de Dalí en la pintura. Pero además, claro, creo que coincidieron también con Juan Ramón Jiménez en esta residencia. Sí. Y no sé si con algún otro más. No, Juan Ramón Jiménez, él fue, Fernando de los Ríos le escribió una carta recomendándole a Juan Ramón Jiménez, este joven poeta romántico. Entonces él ahí va y conoce a Juan Ramón Jiménez. Hubo coincidencias también con Gómez de la Serna, con Machado. Con Machado, sí, un poco, pero también no olvides el de Vicente Huidobro, en los años 20, principios de los años 20, y por la residencia también pasaron en ese tiempo que estuvieron, o sea, mira, la idea principal de la residencia era hacer una especie como de college, de universidad tipo Oxford o Cambridge, y reunir lo mejor de la intelectualidad de España. Estuvo 10 años, me parece. Sí, estuvo 10 años. Y por esta residencia pasaron Marinetti, H.G. Wells, que es uno de los que escribe cuando desaparecen a Lorca para pedir que dónde está el poeta, que no se sabe de él. Sí, escribe una carta a un comandante y el comandante le devuelve un telégrafo, el comandante le devuelve a H.G. Wells, le devuelve, dice, realmente no sabemos dónde está. Sí, también pasó Madame Curie,
única mujer que ganó 2 premios Nobel, uno en química y uno en física. Pasaron también otros escritores, ahora mismo no recuerdo más nombres, pero entre los grandes que pasaron en esa época, o Paul Valéry también, El cementerio marino, pero el francés. No debemos olvidar también que Ortega y Gasset fue uno de los mentores en términos de pensamiento filosófico, ¿no? Ortega y Gasset es importante, pero sobre todo porque Ortega y Gasset estaba ligado a la residencia de estudiantes a través de la revista de Occidente. La revista de Occidente, que era prácticamente el Ateneo escrito del pensamiento filosófico de España en ese tiempo. O sea, que eran influencias importantes, y quienes estuvieron en la residencia de estudiantes de la generación del 27, prácticamente todos. No estuvo Alto Laguirre, mucho mejor decirlo que no estuvieron. No estuvo Manuel Alto Laguirre, no estuvo José Bergamín, no estuvo. Y los otros que son poco mencionados como Enrique Jardiel Poncela, por ejemplo, pero casi todos los que son miembros de la generación, de los 10 poetas principales de la generación del 27, casi todos pasaron por la residencia de estudiantes. Una trascendencia extraordinaria tuvo en la vida cultural española la residencia de estudiantes. Otros datos también que es interesante de la vida de Lorca es el tiempo en que él y Dalí se conocieron. En el 1925, Lorca envía una carta a los padres diciéndole que Dalí lo ha invitado a pasarse una Semana Santa a su casa. Y Lorca hace una referencia a una hermana que tiene Dalí, que es preciosa, como dicen en España, muy guapa. Quizás era en un sentido ocultando un poquito su homosexualidad, porque no tengo los datos de que su familia conociera de su vida homosexual. No te olvides de que por muy homosexual que fuera, tenía mucha sensibilidad como artista al fin hacia la belleza. Entonces no se le podía escapar una mujer guapa, aunque no tuviera atracción sexual por ella. Entonces, está justificado. Sí, en la Semana Santa de 1925 él se pasa una semana con Lorca y luego regresa en el 1927 durante 3 meses. Entonces ya ahí la relación Lorca-Dalí se intensifica y se convierte ya en un amor que ya venía, o sea que ya Lorca había presentado en un poema que le había dedicado a Salvador Dalí en el año de 1926 y que ya se veía lo de la relación de ellos. ¿Habéis leído que hay un momento de contacto? Yo creo que lo comentamos cuando tratamos a Pablo Neruda. Hay un momento de confluencia entre Neruda y Lorca. Pero eso fue en el 33, ya eso es mucho más adelante, eso es cuando Lorca viaja a Argentina a pedido de una compañía argentina porque se había presentado Bodas de Sangre y había tenido un éxito extraordinario. Entonces le pidieron que fuera a Argentina y él se pasó 6 meses en Argentina, secuestrado por la compañía porque fue tan impresionante y gustó tanto que no lo querían dejar salir de España, que no lo querían dejar salir de Argentina. Incluso un periodista escribía para la época que en los periódicos las noticias que se publicaban era Lorca lavándose las manos, Lorca firmando un autógrafo, Lorca saliendo del hotel, Lorca se convirtió en un fenómeno de popularidad en Argentina. Y yo creo que es comprensible lo del fenómeno de popularidad en Argentina por la obra Bodas de Sangre. Si nosotros nos ponemos a ver lo que es el gaucho argentino y Bodas de Sangre en un sentido, se parece mucho al gaucho argentino, porque es algo de honor, es una muerte de honor. Entonces yo pienso que la confluencia que tuvo realzar el honor en Bodas de Sangre con la vida del gaucho, eso fue lo que causó el éxito en Argentina de esta la obra búsqueda de la identidad, porque en ese tiempo, en el tiempo en que Lorca estuvo en Argentina estaba pasando por un difícil momento económico, un difícil momento político, y llevar esta obra de esa significación sentimental en términos patrióticos era un acto para los argentinos de identidad propia. Y hay una cosa que en Cuba, que